Buenos días, tardes, noches, la hora que oigan este video. El día de ayer, 4 de mayo del 2021, estuve escuchando a Asiático Kazuki, y en su refutación dice que las escrituras, en su exposición decía que las escrituras pues no eran necesarias porque ellos contaban con un apóstol vivo. Y en una de sus argumentaciones él dijo esto, que la escritura no estaba completa y por tanto, si no estaba completa, pues no podía ser digna de de tener certeza y confianza, pero sí en su apóstol encarcelado, que con 32 delitos y una fianza de $90 millones, pues él dice que sigue siendo apóstol hasta el último día que tenga de existencia. Pero al pobre de Kawasaki, definitivamente sí la Kawasaki, porque él dijo que la carta a la Odisea del apóstol Pablo, pues como no estaba a la mano, por tanto no podía ¿cómo se dice? No se podía hablar de una certeza en las escrituras, pero curiosamente me di a la tarea de buscar sobre esa carta, la carta de la Odisea, y para información creo que hay una razón por la cual no fue puesta dentro de los escritos de las escrituras, porque al escucharla usted definirá realmente qué es lo que realmente dice el apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea. Aquí la voy a estar leyendo, creo que la voy a hacer en 2 partes para que usted vea si efectivamente le conviene a don Kawasaki que esta carta sea parte de las escrituras, así como las cartas de Samuel, así como el nuevo evangelio de Nazón y las crónicas de sus escritos y de sus ideologías, las cartas apostólicas y no sé cuántas cosas más le quieren agregar. Pero vamos a ver si efectivamente a un Kawasaki le conviene que estas escrituras, esta carta a la Odisea, escrita por el apóstol Pablo, esté dentro de las escrituras, para ver si realmente le conviene. Y dice así, capítulo 1. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad y la gracia de Dios, y el hermano Timoteo a la congregación santa de la Odisea, es decir, a todos los hermanos en Jesucristo, en ella, y a los sabios en Dios, el Espíritu, la gracia esté con vosotros, y la verdadera paz de nuestro Padre el Señor Jesucristo. Agradecemos, alabamos y glorificamos siempre a Dios, el Padre de nosotros, el Señor Jesucristo, y llevamos muchas preocupaciones por vosotros y oramos a Dios todo el tiempo por vosotros. Desvío de la doctrina de la congregación. Porque nosotros hemos oído a través del Espíritu del Señor y del hermano Epafras y a través de Ninfa, que vosotros habéis caído en muchos asuntos y os habéis elegido un obispo y un sacerdocio, y queréis hacer de Cristo un ídolo, y os habéis reservado una casa, un día y vestiduras adornadas, así como fue en parte entre los paganos y los judíos, cuando la circuncisión de la carne aún tenía algún valor ante Dios, la cual el haber ordenado en los tiempos del padre Abraham
como señal de la circuncisión verdadera del Espíritu a través de Jesucristo en vosotros. La lucha del apóstol Pablo. Pero ahora os hago saber a fin de que conozcáis qué lucha yo tengo que sufrir por vosotros, los que habéis y los que no habéis visto físicamente mi persona, y para que vosotros seáis fuertemente exhortados en vuestros corazones y queráis concentraros en el amor en el cual se encuentra toda la riqueza del conocimiento verdadero, para reconocer el gran misterio de Dios, Jesús Cristo, en quien están pues escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento espiritual. Aquí no dice que ni en el apóstol, ni tampoco que la elección sea el tema principal de la iglesia. Exhortación del apóstol Pablo. Por eso os exhorto para que nadie os seduzca a través de discursos racionales y adornados a través de las filosofías de los paganos, puesto que el razonamiento es también propio a los animales, así como la filosofía a los paganos que hacen sacrificio a los ídolos muertos. Pero vosotros habéis sido comprados para el Padre a través de la muerte de uno hacia la vida eterna en Dios. ¿Cómo podéis vosotros consagrar vuestro corazón que fue vuelto santuario del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de muerte? Si bien no estoy con vosotros físicamente, estoy sin embargo constantemente con vosotros en el Espíritu, mediante el poder de Cristo en mí, y veo vuestra fe y vuestras obras, y por eso quiero seriamente advertiros y mostraros como algunos de vosotros, queridos hermanos, han caído en una gran torpeza, pues conozco falsos motivos y sé lo que ellos quieren, y si que quieren mantener a Jesús el Cristo tal como vosotros lo recibiste y lo aprobaste de mí, entonces debéis caminar según el evangelio que os he predicado fielmente. O sea que ahí no se inventó cosas, simple y sencillamente todo lo que él recibió, todo ese consejo se lo dio, y no fueron cosas nuevas, sino que fue el mismo evangelio que recibieron los antiguos apóstoles. Y debéis establecer en el mismo raíces seguras y sean firmes en la fe, así como yo os he enseñado a todos en el Espíritu de nuestro Señor Jesús Cristo, quien reina a la diestra del Padre por la eternidad. En la misma medida que vosotros que queréis ser y querer tener, os convertir en los adversarios de Cristo y su palabra. ¿Qué queréis entonces? ¿Quieren nuevamente volver a ser esclavos y siervos de la ley, tratando rígidamente por el pecado y por la muerte, después de haber sido liberados a través de Cristo Jesús o de Jesucristo? Escúchenme y les digo, mirad bien, no seáis engañados y despojados a través de vuestra sabiduría mundana y mediante la doctrina hueca de aquellos entre vosotros que temen más a los romanos y a los judíos ciegos que al Señor de la gloria, que nos redimió y a través del cual nosotros el cielo y la tierra y todas las cosas han sido hechas. ¿Hay diferencia entre Dios y Cristo? Recordad que Dios es uno. Cuando estuve entre vosotros me preguntaron vuestros sabios del mundo, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Cristo? Y yo tomé la palabra y les dije, escúchenme, hermanos, Dios es uno, y Cristo es uno. Y hay un solo Dios, así solo hay un solo Cristo. ¿Qué diferencia debería haber entre Dios y Cristo?
Dios es el amor. Cristo es la sabiduría en Dios, o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. En Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y nosotros somos perfectos en Él, porque Él es el fundamento y la cabeza de toda gloria, de todo poder y fuerza, de autoridad en el mundo y Rey de todos los reyes de la tierra. Advertencia ante las leyes y ceremonias y doctrinas de hombres. Pero yo, Pablo, os he escrito en espíritu y toda verdad, que os dejáis perturbar ahora por doctrina de hombre y leyes mundanas. Vosotros fuisteis circuncidados sin mano ni cuchillo mediante el Espíritu, en el momento que vosotros abandonasteis vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne. Esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo, porque vosotros fuisteis sepultados para el mundo con Cristo en vuestra carne pecaminosa mediante el bautismo del Espíritu, y habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, mediante la fe viva y el amor hacia Él. ¿Qué quieren entonces con la circuncisión antigua, que ya dejó de ser? Que son las ceremonias que ya no tienen valor, porque Cristo ya vino y resucitó y nosotros con Él. ¿Qué quieren entonces del sábado? Si es que Cristo obró en cada día y a una obra, y convirtió con esto cada día en un día del Señor, y no celebró el sábado. Pero yo os conozco, y por eso les digo, Cristo, como es Él, quiere ser pobre en el mundo, pero vosotros queréis oro. Esto es el motivo porque vosotros queréis una casa, un día festivo y vestiduras adornadas. Vosotros decís que Dios mediante Cristo, su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que los ha confirmado en la última cena, y que por eso también la ceremonia de sacrificio debería existir. Pero yo, Pablo, apóstol del Señor, elegido por Dios y lleno del Espíritu Santo, ¿cómo es que el Espíritu nunca me ha indicado tales cosas? A pesar de que yo fui antes de mi llamado un mayor apasionado sirviente y esclavo del templo que lo que vosotros alguna vez fuisteis. Dios encegueció a Saulo de la ley y le dio la vista a Pablo con la luz de la gracia. Pero ahora yo quiero decirles, cuando el Espíritu me despertó al viajar hacia Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quería ser adorado en espíritu y en la verdad, pero nunca en una ceremonia, porque Dios no encegueció a nadie antes de llamarlo para su servicio. Pero yo primero tuve que enceguecer con el fin de perder todo en el mundo antes de poder ser solo uno de los esclavos más bajos. Por eso, pero porque tuve que enceguecer primero, porque mi hombre interior estaba enterrado en la materia del servicio al templo, y para que éste pudiera ser retirado de ella. Y si el Señor me llamó sin ceremonias, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces debería yo de hacer una ceremonia de la cena del Señor? ¿O acaso es así como me enseñó el Espíritu todo el tiempo? Quien tenga la luz en sus ojos, que mire la ceremonia del mundo y se entretenga en ellas. Pero para los ciegos el mundo con sus ceremonias no existe más. ¿Cómo
es con el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. Esto es una verdad eterna, que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para alcanzar los corazones, alrededor de los cuales el adversario ha forjado sus duras cadenas durante miles de años, y para predicar a todos la libertad del espíritu, la tranquilidad del alma, y con destruir las duras bandas de la muerte para Cristo el Señor. Pero ¿de qué sirve a mí y a vosotros mi doctrina? ¿Qué es el Evangelio de Dios? Si es que vosotros queréis libremente dirigiros nuevamente a la muerte antigua. Por eso pido, por el amor a vuestra vida eterna, aléjense de todo aquello que trajo como una dura herencia la esclavitud de Babel a todos los judíos. Mirad, Babel, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Pero ¿qué ganaréis vosotros si es que convertís la Odisea en una nueva Babel? Por eso abandonad todo lo que quiera traer de nuevo el horror de la destrucción, de lo que Daniel profetizó cuando estuvo en la sagrada ciudad. Pero Cristo os ha dado la vida, porque estuvisteis muertos en vuestros pecados, es decir, en el prepucio de vuestra carne, y nos ha perdonado de todos los pecados que habéis cometido en el templo por causa de vuestro prepucio. Él destruyó el manuscrito de sangre en contra de nosotros, que surgió mediante la doctrina del mundo, y nuestros nombres estaban anotados en las escrituras del libro del mundo, en el libro del juicio, es decir, en el libro de la muerte, clavándolo en la cruz. Entonces, ¿por qué quieren vosotros ahora retirar nuevamente el manuscrito de la sangre que fue destruido por Dios mismo y archivado en la cruz del juicio? En la ignominia, en la maldición y en la muerte, y reemplazar vuestro nombre en Cristo con el antiguo que fue escrito con sangre en el libro del juicio. Oh necios, ciegos de toda necedad, vosotros habéis sido liberados en Cristo y ahora quieren ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte. ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel que ha sido crucificado es maldito? Pero Cristo tomó sobre sí vuestra vergüenza, vuestra ignominia, vuestro pecado, vuestra condena y vuestra muerte, y se dejó crucificar por nosotros en la cruz, como si fuera un maldito, con el fin de procurarnos a todos nosotros la libertad plena ante Dios, y para que nosotros caminemos en honra. Él tomó nuestra vergüenza y nuestra ignominia y la llevó a la cruz. Oh, ¿qué es lo que os ha seducido a vosotros, que habéis obtenido la vida en Cristo, para que querráis otra vez entregados de nuevo a la muerte? ¿Cómo debo compararlos para acertar? Como una flecha en el blanco. Si vosotros sois como la meretriz que arde en su carne, que vive en la ciudad y todavía es hija de una familia honesta, escúchenme y grábenlo bien en su mente, de lo que sirve. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia, si es que su carne es más lujuriosa que la grasa de una cabra expiatoria bien cebada? ¿No correrá dentro de su habitación de un lado a otro por el ardor de su carne y pronto asomará a través de la ventana medio cuerpo y lanzará miradas lujuriosas hacia todos lados para poder encontrar al que pueda satisfacer los deseos ardientes y lujuriosos de su carne? Y cuando lo vea, le mostrará sus deseos mediante el frívolo ardor de sus ojos, y dentro de su pasión pecará con él 10 veces más que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Mira, oh vosotros los de la Odisea,
Esto es nuestra imagen. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer, cuando pase delante de su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa? Él la sacará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar. Aún así ella cayera en gran miseria. Lo mismo les hará el Señor, porque Él los ha edificado un templo nuevo y vivo en nuestros corazones. Es allí donde nosotros debemos esperarle, pero nosotros desapareciendo el templo a ese lugar sagrado, y corréis por pura concupiscencia mundana a la ventana de la condena, y quieres fornicar con el mundo debido al oro, a la reputación y a la avidez de dominio, porque nosotros estamos con voluptuosidad de todo eso. Pero yo les digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de toda fornicación, de la antigua condenación y muerte. Y si es que vosotros no retomáis inmediatamente y no abandonáis por completo a vuestro autoelegido sacerdocio, a vuestro templo, a vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas, por tanto es detestable para el Señor, al igual que una meretriz que arde en su carne, que en su corazón es peor que 10 rameras de Babel. Aquí con esto estamos viendo que definitivamente Dios está queriendo, dice Pablo a la Odisea: yo no quiero templos, yo no quiero ceremonias, yo no quiero la antigüedad del ritual, no quiero templos tentosos, no quiero toda esa, como dijo un hermano, esa parafernalia, no quiero esas cosas que ustedes hacen creyendo que me agradan a mí, cuando realmente están agradando y construyendo sus propias Babel. Están construyendo sus propias formas de salvación. Por eso cuando dijo Kawasaki, que nada más la Kawasaki, pues me di a la tarea de buscar esta carta. Mañana seguiremos con el segundo capítulo, para que veamos por qué razón Pablo está diciendo la Odisea y por qué esta carta no fue agregada. Porque le dan la torre a todos los mundanos, a todas aquellas personas que tienen su confianza en un templo hecho por manos de hombres, a sus construcciones, a sus ritos, a sus formas de creer y ver, que Dios los va a escuchar cuando realmente Dios quiere que en el corazón sea alabado su nombre de verdad, porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve que tengan coros hermosos? ¿De qué les sirve que tengan edificaciones grandes? ¿De qué les sirve que hombres y mujeres se sienten de un lado y otro? ¿De qué les sirve toda esa institución si Dios, aquí en la carta de la Odisea, Pablo nos dice que Dios está cansado de todo eso? Porque eso ya existía en el templo antiguo y hoy es parte de su aborrecimiento, porque ya no está en vigencia el culto en el templo, ni tampoco está en pie la forma ritualista del Antiguo Testamento, pero sí en el corazón del hombre que lo busca de corazón, que le ama de corazón, que le alaba de corazón, en la calle, en la casa, dormido, despierto, y en todos lados del mundo donde se para esa persona, su corazón está ardiendo y vibrante para el que vive y lo salvó para siempre y por siempre, sin tener un apóstol, sin tener un representante, sin tener una persona que esté en una institución
pues viendo de qué manera saca provecho. Que esto sea para la honra y la gloria de Dios. Y mañana seguimos con el segundo capítulo para que don Kawasaki no vuelva a abrir la boca a lo tonto, sabiendo que pues esta carta, si es verdad, echa por tierra toda la institución de la luz del mundo, calumnia y ampolla en toda falsedad. Que esto sea para la honra y la gloria de Dios. Amén.